núcleo celular. Primero que nada vamos a ubicar al núcleo en la célula. Vamos a ver que es una estructura que suele ser fácilmente visible con el microscopio y podemos encontrarlas en células eucariotas. Recuerden que las células procariotas no tenían un núcleo bien definido, pero en las células eucariotas, ya sean vegetales o animales, sí podemos distinguirla. Entonces, el núcleo es la estructura en la que se encuentra la información genética y también las instrucciones para el funcionamiento de la célula. Las partes del núcleo pueden dividirse en dos zonas, que son la envoltura nuclear, que se encuentra delimitando al núcleo, y luego tenemos al compartimiento nuclear, que es el contenido del núcleo. Si hablamos de la envoltura nuclear, podemos especificar sus partes. La envoltura nuclear está compuesta por una membrana externa, ¿sí? Esto sería hacia afuera del núcleo. Entonces, esta sería la membrana externa. Luego, otra lámina que sería la membrana interna, ¿sí? Entonces, podemos decir que la envoltura nuclear está compuesta de dos membranas. Membrana externa y membrana interna, ¿sí? También la membrana interna alberga un espacio que se denomina espacio perinuclear, ¿sí? Y luego tenemos a la lámina nuclear que se encuentra aquí. Entonces, la envoltura nuclear, ¿por quiénes está formada? Por una membrana externa, una membrana interna y un espacio perinuclear. Y hacia dentro de la célula nosotros podemos observar una estructura que se llama lámina nuclear. Y otra cosa importante, una estructura muy importante en la envoltura nuclear que ayuda a la comunicación entre el núcleo y el citosol es esta, que se denomina complejo del poro o poro nuclear. ¿Por qué se la denomina complejo del poro? Porque está formado por un conjunto de proteínas que tienen funciones específicas y también actúa como un diafragma ajustándose al tamaño de las moléculas que van a atravesar el poro nuclear. Ahora, hablando del compartimento nuclear o compartimiento nuclear, podemos mencionar que se encuentra dentro del compartimiento nuclear, podemos encontrar a los cromosomas, podemos encontrar al nucleolo, podemos encontrar también dentro del compartimiento nuclear a las proteínas reguladoras del proceso de transcripción de ADN a ARN, y encontramos el nucleoplasma, que es el medio en el que se encuentran dispersos los tres mencionados anteriormente: cromosomas, nucleolos y proteínas reguladoras. Entonces, repasando, tenemos al nucleolo, que forma parte del compartimiento nuclear. La cromatina, que cuando hablamos de cromatina estamos hablando de la información genética que se encuentra comprimida o compacta. Nucleoplasma, que es el medio en el que se encuentran estos componentes. El poro nuclear, que forma parte de la envoltura nuclear o carioteca. Y los ribosomas, que se encuentran adheridos a la membrana externa de la envoltura nuclear.
Aquí en este esquema señala el retículo endoplasmático, pero el retículo endoplasmático no forma parte del núcleo. Recordemos que formaba parte del sistema de endomembranas, aunque comparta una cierta parte de la envoltura nuclear, pero forma parte del sistema de endomembranas. Cuando hablaba entonces anteriormente de cromatina, estaba diciendo que era la información genética que se encontraba compacta, o sea que está guardada y no está en condiciones de dividirse. ¿Por qué sería útil que esa información se pueda dividir? Porque dentro de la célula ocurre un proceso que se llama expresión genética o génica, en el que el ADN se debe transcribir a ARN mensajero y luego el ARN se debe traducir a proteína. Cuando el ADN se encuentra en forma de cromatina, no se encuentra en condiciones de dividir. Pero cuando lo encontramos como cromosoma, las hebras de ADN se encuentran más dispersas y en condiciones de primero replicarse y luego transcribirse a ARN, ¿sí? Entonces, dentro del cromosoma, nosotros vamos a encontrar el ADN que se encuentra compactado en unas estructuras llamadas nucleosomas y por medio de quién, de una proteína llamada histona. Un segmento de ADN que codifica una proteína puede ser denominada gen, aunque existen varios conceptos de gen. Nosotros en esta ocasión vamos a definirlo así: segmento de ADN que codifica una proteína es un gen. Y luego tenemos en menor escala, tenemos a nuestra doble hebra de ADN y tenemos a los nucleótidos que habíamos estudiado anteriormente. Entonces nosotros podemos decir que dentro del núcleo ocurren los procesos de replicación del ADN y transcripción de ARN. Entonces vamos a esta tabla, a este esquema, y vamos a ver que dentro del núcleo ocurren dos procesos sumamente importantes: la replicación del ADN y luego la transcripción, o sea, la síntesis de ARN mensajero. ¿Cómo se denomina? Transcripción. Hasta allí podemos mencionar, porque este último proceso, que es la traducción a proteínas, se lleva a cabo en ribosomas. Y nada más que agregar.